Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana, la paz del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios al día de hoy. Vamos a leer en Segunda de Reyes, en el capítulo 5 del verso 22 en adelante. Vamos a ver la historia de un siervo, el siervo de un siervo, el siervo del profeta Eliseo, que se llamó Giezi. Para eso vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos, Padre Santo, tú que perdona nuestros pecados, santifica, Padre, mi vida en esta hora, limpia mi boca, mi corazón, que toda palabra que salga de mí sea para edificación de las almas, Señor, para edificación de nuestras vidas, para la edificación de la iglesia de Cristo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en el nombre de Jesús estamos agradecidos por todo lo que has hecho, Señor, y por todo lo que haces y por todo lo que harás. Tú completarás, Señor, la obra que un día comenzaste en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 5, verso 22 en adelante, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, vamos a leer un poquito antes para que usted entre en el relato. Dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán. Cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes, hijo de los profetas. Te ruego que le des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le instó y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas. O sea, vaya viendo por aquí que este criado, este siervo de Eliseo, criado de Eliseo, que estaba con el varón de Dios, con el profeta de Dios, viendo los milagros de Dios, viendo obrar maravillas a Dios a través del siervo Eliseo, estaba viendo una situación que se le presentó allí, una oportunidad para obtener un beneficio económico y material. Dijo, yo no dejaré pasar esta oportunidad. Dijo, él no tomó del sirio, no tomando de su mano las cosas que había traído, pero vive Jehová que correré yo tras él y tomaré alguna de esas cosas. O sea, estaba decidido a tomar alguna cosa de aquel hombre que traía toda aquella riqueza. Y decidido salió corriendo y aún en el nombre de Jehová. Vea usted cómo usó el nombre de Dios para obtener un beneficio en favor de él. Ahí vaya viendo un gran detalle, que usó el nombre de Dios para tomar de él alguna cosa. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré alguna cosa en el nombre de Dios, tomando ventaja de esa situación. El otro punto que podemos ver es, aparte de esa decisión que toma, sino que él arma una mentira y le dice que lo había enviado el siervo de Dios, el profeta de Dios, Eliseo, a decirle que habían venido 2 hijos de los profetas, toda una trama, que entonces le diera 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos para estos hijos de profeta. Entonces, este hombre que estaba agradecido con Dios, estaba agradecido con que Dios había hecho lo que Dios había hecho en su vida, vemos que generosamente el hombre dice, 1 solo no, le dice el sirio, 2 bolsas, démosle con talentos de plata. Démosle, dice, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos.
y los puso a cuesta de sus 2 criados para que los llevasen delante de él. O sea que él de todo corazón, con un corazón generoso, este sirio envía esa ofrenda, envía de todo corazón y aún envía más de lo que le estaba pidiendo. Él no estaba sabiendo, por supuesto, que este siervo estaba mintiendo, que estaba engañando para ventajear, para sacar una ventaja de Naamán. Él no estaba viendo, él no estaba sabiendo absolutamente nada de eso. Pero vemos que es permitida esta situación. Dice que así que llegó a un lugar secreto él y lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante de su señor Eliseo. O sea, fue un lugar secreto, tomó las bolsas de plata, tomó las bolsas también con los vestidos y le dijo, está bien, váyanse nomás, pueden irse por su camino. Los despidió. Entonces, cuando va a la casa del profeta, porque eso todo lo hizo en su casa, o sea que él tenía también su casa, vemos que cuando se presenta delante del profeta, el siervo de Dios Eliseo le dice, ¿de dónde viene Giezi? Le hizo una pregunta y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentirita más, otra mentira más para tapar la otra mentira que había echado. Porque así es, todos los mentirosos mienten una vez y después para tapar su mentira siguen mintiendo y cada vez la mentira se va haciendo más grande. Vaya viendo usted. Entonces le dice el siervo Eliseo, el profeta, entonces le dijo, no estaba, dice el verso 26, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Le hace una pregunta. Vemos que le hizo una pregunta, aquí le vuelve a hacer otra pregunta. Le dice, ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y le pregunta, ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Ahí vemos que le hace una lista. Pero ¿no era acaso que Naamán solamente había tomado las bolsas de plata y los vestidos? Sin embargo, el profeta le dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares. ¿Por qué le dice esto? Porque eso era lo que estaba en el corazón de Giezi. En el corazón de Giezi estaba con toda esta plata, con todo este dinero, yo me compraré, yo adquiriré vestidos, adquiriré olivares, adquiriré viñas, adquiriré ovejas, adquiriré bueyes, adquiriré siervos y siervas, porque ¿acaso es Dios mentiroso? Dice la palabra de Dios, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz, porque dice su palabra que Dios ve lo que el hombre no ve. Dios examina aún los pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres. Y las intenciones de Giezi era adquirir todo esto que estaba acá. Por eso el profeta le dice, esto era lo que tú querías tener. ¿Es acaso tiempo para estar tomando plata? ¿O es tiempo acaso de viñas? ¿Es tiempo de ovejas? Por tanto, le dice, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, dice, y blanco como la nieve. Así dice la Escritura. Este pasaje bíblico, amado hermano, nos habla de que delante de Dios, nosotros, amados hermanos, no podemos engañar ni mentir, porque el Señor todo lo está mirando. Dios está pesando las intenciones del corazón de los hombres. Tenemos también allí en la Biblia el caso de Ananías y Zafira, donde también
este hombre con su mujer vendieron una heredad y sustrajeron del precio una parte y trajeron ante los apóstoles solo otra parte y la pusieron a los pies. También vemos que Pedro les hace una pregunta. Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? El mismo caso que hablábamos de Giesi. Giesi también mintió, trajo mentira. Pero aquí vemos un pecado añadido que es la confabulación para engañar. Cuando es más de una persona que se ponen de acuerdo para tratar de engañar a los siervos de Dios, para tratar de mentir. Tal vez si Ananías y Zafira pudieran hablar y justificarse, ellos dirían, ¿por qué yo le tengo que decir a Pedro lo que hago si es mi dinero? Con mi dinero yo hago lo que quiero y lo que se me da la gana. Como muchos al día de hoy mienten y engañan, porque cuando un siervo de Dios, como hemos visto, que hace una pregunta, es porque Dios le está poniendo en su corazón, porque vimos allí claramente cuando el profeta le dice, no estaba allí mi corazón cuando tú fuiste corriendo y bajó el hombre del carro y te dio los talentos, te dio el vestido, ¿no estaba allí mi corazón? ¿Acaso es tiempo de que estés buscando riquezas? Que estés buscando tener plata, tener campos, olivares. ¿Es tiempo? Eso era lo que le estaba diciendo el profeta Eliseo. Aquí en este otro caso vemos que también hay mentira. Para los siervos de Dios hay engaño. Y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Cómo era que estaba sustrayendo si el dinero era de ellos? Porque vinieron con engaño delante de Dios, como que teniendo una apariencia de piedad, como que ellos eran muy buenos, pero estaban mintiendo al siervo de Dios, estaban engañando, porque ese no era el precio justo, ese no era el precio de lo que habían dicho, porque vemos que acá le pregunta Pedro a la mujer que después entra y le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Porque ya Ananías le había dicho en cuánto era, que había el dinero, que ya sabía Pedro cuánto era el dinero. Ya el Señor le había revelado a Pedro, porque si no, ¿cómo va a hablar Pedro que él había sustraído? Si tú lo miras humanamente, hoy en día muchos apresuran su boca para juzgar al siervo de Dios o a la sierva de Dios que está siendo de intermediario en medio de un siervo y otro siervo. Dios está en medio, porque dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. El pueblo se olvida que Dios está en medio de su pueblo y que al Señor no se le escapa absolutamente nada, absolutamente nada. Y en este caso también le hace preguntas. Le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. O sea, se habían confabulado para engañar, mostrando una apariencia piadosa. Tenían apariencia de piedad, pero estaban negando la eficacia de ello. ¿Qué se movió en el caso de estos 2 ejemplos? Primeramente, la mentira. El engaño, la falta de fidelidad. En el caso del siervo Giesi, no era un siervo fiel. El criado no era fiel al que lo estaba dirigiendo, en este caso, que era Eliseo. No hubo fidelidad. Hubo engaño y mentira. Trató de engañar al siervo de Dios. Eso vemos por allí, en el primer caso del siervo Giesi. También vemos que inventa una historia para justificar su pecado. Para justificar su pecado, inventa una historia y le dice, le miente al sirio para obtener, ¿qué? Una ventaja. O sea, podemos decir que Giesi era un ventajero. Eso es lo que estamos viendo, que Giesi era ventajero, que no quería perder la oportunidad de obtener una ganancia, aunque sea una ganancia
ilícita, aunque sea mintiendo, aunque sea engañando. Eso vemos en el caso de Giezi. Y no solamente, sino que intenta sostener su mentira con otra mentira más. Intenta seguir sosteniendo la mentira, ya que del primer momento se le estaba confrontando con su pecado, con la mentira y con el engaño. En vez de humillarse Giezi y reconocer su pecado en primera instancia, tal vez tirarse al suelo, arrodillarse, clamar por misericordia, entonces vemos que persiste en su pecado y sigue mintiendo, tanto que sigue mintiendo, y el profeta le dice: ¿acaso no estaba allí mi corazón cuando tú estabas haciendo? Dice: yo no estaba haciendo nada, dice. Dice: yo no estaba haciendo nada. Y hoy en día, amados hermanos, también en el pueblo de Dios hay este tipo de personas que traman para mentirle al Espíritu Santo de Dios. Y Dios, dice su palabra, no puede ser burlado, amados hermanos. No puede ser burlado. ¿Por qué el pueblo de Dios continúa practicando el engaño y la mentira? Vamos a estar viendo un poquito, amados hermanos, porque vemos que en el corazón de Giezi no solamente había mentiras, también había avaricia. En el caso de que también que vimos allí de Ananías y Zafira, también podemos ver que había conspiración para engañar, había mentira, había un complot para una trama, una intriga, una maquinación para engañar a los siervos de Dios. Pero como dijimos recién, Dios no puede ser burlado. Vemos que había avaricia, porque ellos querían tener una apariencia de piedad, mostrándose como buenos, como muy piadosos, como que eran generosos, que estaban dando algo, cuando en total no estaban dando, sino lo que estaban haciendo era mintiendo y engañando, haciendo una trama de que eran buenos y piadosos, en el caso de Ananías y Zafira. Se querían demostrar como justos ante los demás, pero quedarse con la tajada grande y traer las migajas como que estaban ofreciendo una ayuda, una ofrenda, poniendo a los pies de los apóstoles una parte de, dijeron: nosotros vendimos esto y acá estamos trayendo, como hoy en día usan el evangelio como fuente de ganancia. Muchos hermanos usan el evangelio como que hacen grandes obras, como que ayudan a los que están en los hospitales, o los que están en una cárcel, o los que están en la calle, como que les dan de comer. Usted ve que le sacan fotos y que muestra, pero en total es solo una parte, porque la parte más grande, amado hermano, se quedan ellos. Lamentablemente hay siervos que son infieles, así como Giezi, así igualitito que Giezi, que a espaldas, como que Dios no hubiera visto, a espaldas del profeta estaba tramando aquella maldad, pero Dios le estaba viendo. Aunque él dijera: no he ido a ninguna parte, yo no he hecho nada, estaba aquí estaba. Y entonces el profeta le dijo: ¿acaso no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Acaso es tiempo de afanes, es tiempo de codicia, es tiempo de campos, es tiempo de ovejas, es tiempo de siervos, de viñas, es tiempo de todo eso? Todo eso, hermano, estaba en el corazón. Y usted puede decir: no, pero Giezi no dijo que iba a comprar olivares. Giezi no dijo que iba a comprar viñas, ovejas, bueyes, siervos, porque muchos, amados hermanos que no tienen el oído espiritual o que no tienen la visión espiritual, entonces como no ven y no oyen, tampoco entienden las cosas espirituales, porque dice que el que no es espiritual, este evangelio le es locura, pero los que son del espíritu pueden interpretar y entender y discernir la maldad de los corazones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el Espíritu de Dios en una persona es capaz de discernir lo profundo y lo escondido del corazón. ¿Por qué? Porque Dios todo lo ve y Dios no puede ser burlado. ¿Cómo fue que supo Pedro todo esto también? ¿Cómo fue que lo supo? Por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios.
¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿Cómo supo Pedro? ¿Se lo dijo Ananías? ¿Se lo dijo Zafira? ¿Alguien le fue con el chisme? ¿Alguien le fue con el cuento? Si hoy en día, amados hermanos, el pueblo, no hay visión espiritual, no hay conocimiento de Dios en el pueblo, no hay conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que hay tantos siervos y siervas que tienen apariencia de piedad, pero son engañadores y mentirosos, como estos que estaban dentro del pueblo. Uno estaba junto con el profeta y estos otros, Ananías y Zafira, estaban entre el pueblo también. Estaban dentro de la iglesia, eran los hermanitos que estaban en primera plana, que nosotros también vamos a dar algo, pero no vamos a darlo todo. Tenían avaricia. Y ahora vamos a ver qué es la avaricia, amado hermano, qué es la avaricia. A ver, porque el hombre y la mujer de Dios, su sí tiene que ser sí, su no sea no. Si alguien te dice, ganaste tanto, ¿cuánto te salió esto que compraste? ¿Cuánto pagaste por esto? Pagué tanto. Y decir siempre la verdad, aunque vaya en nuestra contra. Aunque vaya en nuestra contra, decir la verdad. Dice que la avaricia es un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorar. Para mí. Es también egoísmo, es ambición, avidez de tener esto, mezquindad, yo quiero esto para mí. ¿Por qué? Porque vemos que Ananías y Zafira querían guardarse parte del precio de la heredad, no lo querían dar todo. Esto para mí. Eran de ellos. Dice, ¿acaso, dice, siendo tuyo, por qué, dice, mentiste? Si era tuyo, si te lo querías quedar, te lo podías quedar. No precisabas mentir, pero ellos tenían ambición y querían engañar también, mostrar que eran piadosos, porque no lo eran. No tenía necesidad de demostrar ninguna apariencia. Hermano y hermana, tú no tienes necesidad de mostrar una apariencia, muéstrate tal cual eres. No quieras engañar a tus hermanos, no quieras engañar a tu prójimo, porque Dios nos agrada de eso, dice su palabra. La codicia es similar, es un afán excesivo por las riquezas. Eso es avaricia. Deseo vehemente de tener algunas cosas buenas. Es una ambición desmedida. La conspiración que cometieron Ananías y Zafira es un complot, una trama, una intriga, una maquinación para poder engañar. Estas cosas, amado hermano, nosotros tenemos que examinarlas para saber si nosotros andamos también en esas situaciones. A ver si es que nosotros practicamos el pecado. La palabra de Dios nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Amado hermano, vamos a ver algunos versículos que el Señor nos habla. ¿Cómo quiere el Dios que nosotros seamos, amados hermanos? ¿Qué es la mentira? Vamos a leer entonces Proverbio. Leemos Proverbio 12:22, que dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Los que hacen verdad son su contentamiento. Dios se alegra con el que hace verdad. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no hace mal a su prójimo, es el que morará en la presencia del Señor, el que estará en su presencia, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. También el Señor nos dice que de dentro del corazón sale la maldad de todos los hombres. Dentro del corazón es donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los homicidios, las avaricias y los hurtos, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades salen de dentro del corazón del hombre y contaminan al hombre, contaminan. ¿Por qué contaminan? Porque si usted mira la situación de Ananías y Zafira, cualquiera podría decir a Pedro que se le importaba cuánto había ganado o no había ganado, si eso era el terreno, esa heredad era de Ananías y Zafira. Muchos carnales dirían que se le importaba a Pedro cuando le preguntó Pedro, ¿ganaste tanto de esta heredad? Y ella dijo tanto.
Y entonces le dijo Pedro, conviniste en tentar al Espíritu Santo. He aquí la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Muchos carnales dirían, están maldiciendo a la hermana Zafira. Usted puede ver, hermano, cuán injusto es a veces. El que sirve a Dios es juzgado como malo y el que hace el mal es juzgado como bueno. Porque el pueblo no sabe discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Por eso dice la palabra de Dios, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y si usted quiere saber de primera mano la verdad, usted puede preguntarle al siervo de Dios o a la sierva de Dios que ha reprendido una mentira, un engaño, un fraude. Usted va y le pregunta. Usted no se confabule ni con Ananías, ni con Zafira, ni con Giezi, porque aun que estén dentro de la casa de Dios, muchos son mentirosos y engañadores y levantan calumnia contra los siervos de Dios que estamos enseñando la palabra de Dios y que estamos reprendiendo el pecado, amado hermano. No se confabule, trate de llegar a la verdad, pregúntele, porque si usted pudiera, usted le pediría, hermano Pedro, dígame usted, a ver, y le pediría cuentas. O a Eliseo, pobre Giezi, lo maldijo el profeta, salió lleno de lepra. Así hablan los carnales al día de hoy. Y no ven las cosas espirituales porque tienen sus ojos cegados, porque no son espirituales, no pueden ver lo profundo de los corazones. La palabra de Dios podemos ver que Dios trajo juicio y fue Dios el que trajo juicio. No sea cosa que el Señor te halle juzgando, criticando y maldiciendo a alguien que es en realidad un siervo, una sierva de Dios y tú estés justificando el pecado de ese hermano y de esa hermana en la casa de Dios. Ten cuidado de cómo juzgas, porque la palabra de Dios sí nos manda a juzgar. Nos dice juzgad con justo juicio. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta que el conocimiento es pleno. Nos dice Colosenses 3, 9 y 10. Y si decimos que tenemos comunión con el Señor y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Así nos dice la palabra de Dios. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Eso fue lo que le pasó a Ananías y Zafira porque pervirtieron su camino y entonces fueron quebrantados. Asimismo, todos aquellos que utilizan la justificación, porque si vemos allí en Giezi, podemos llegar a decir que Giezi estaba justificando que salió corriendo detrás del sirio porque Eliseo no quiso tomar nada de aquel sirio. Y él justificó diciendo yo iré y tomaré, porque está perdiendo la oportunidad. Pero si alguien carnal de afuera está mirando, podría decir, está muy bien, Giezi, lo que tú has hecho, porque no estás perdiendo la oportunidad, estás aprovechando las bendiciones del Señor. Así hablan los carnales, hermano, así que ten cuidado de con quién te juntas, ten cuidado de con quién hablas y ten cuidado de lo que hablas. Si no conoces de primera mano, si no estabas en la situación, no murmures contra tu hermano, ni contra los siervos de Dios, contra las siervas de Dios, sin saber de primera mano, porque tienes que estar. Y si no sabes, pregunta, porque si es un siervo, una sierva de Dios te va a hablar con la verdad. Pero hoy en día, cuando un siervo o una sierva es exhortado, un hermano, una hermana son exhortados porque son descubiertos en el pecado, en el fraude, en la mentira, en la conspiración para mentir, en el engaño, son exhortados, se empiezan a justificar y a justificar y a justificar y aún echándole la culpa al siervo como hizo Giezi. Giezi le echaba la culpa de que el profeta Eliseo no había tomado.
como diciendo, este no tomó lo que le estaban dando, yo iré y lo tomaré, porque él está perdiendo la bendición, porque no hay vista espiritual, no hay entendimiento, porque no es tiempo, dice, de tomar campos, olivares, ovejas, siervos. Así dice la palabra de Dios, de tener afanes desmedidos por alcanzar riqueza, de andar en avaricias y en codicias necias. No es tiempo. ¿Por qué? Porque somos extranjeros y peregrinos. Y dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero hay algunos que no se quieren contentar con poco porque quieren lo mucho y lo más y lo más y lo más y lo más. Y no les importa mentir, engañar, conspirar y echarle la culpa a otro de sus pecados para justificar sus propios pecados. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, dice el Señor, y la boca perversa aborrezco. Si nos dice Proverbio 8:13. Dice, no conviene al necio la antilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Allí vemos eso en Proverbios 17:7. ¿Cuántos príncipes del pueblo de Dios tienen labio mentiroso y engañan para sacar ventaja de las situaciones, como lo hizo Ananías y Zafira, como lo hizo Giezi también, no teniendo temor a Dios? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, homicidas, sodomitas, secuestradores, y para los mentirosos y perjuros, y para cuanto aquel que se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de nuestro Dios. Nos dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 9 en adelante. Aún el apóstol Pablo dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, pero las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarme a Cristo. No que lo haya alcanzado, ya que ni que ya sea perfecto, sino que prosigo la meta, prosigo para ver si logro asir para el cual fui también asido por Cristo. Así que, amados hermanos, debemos de proseguir la meta, no que ya hayamos alcanzado, sino que tratando de lograr llegar al fin, hermano, siendo irreprensibles, hermanos, no mintiendo, no engañando. Dice Pablo, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, nos dice su palabra, que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dice el Señor, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos dice el Señor en su palabra. Gloria al nombre del Señor, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Si has mentido, si has engañado, si te has justificado de tu pecado, hoy tienes tiempo de arrepentirte. Todas estas cosas traen juicio. Aquí vemos que Dios trae juicio sobre aquellos que conociendo la palabra de Dios, vemos que rápidamente el Señor trajo juicio, tanto en Giezi como en Ananías y Zafira, porque ellos conocían la palabra. Ellos estaban
en la presencia de Dios. Ellos conocían la palabra, pero se dejaron llevar por la avaricia, por la codicia, por el engaño, por la mentira, y hicieron cosas muy desagradables delante de Dios. Según ellos, estaban justificando su pecado. Según ellos, estaban haciendo lo correcto. Pero Dios, que es justo y es santo, aborrece todas estas cosas, amado hermano. Humanamente, aquellos hombres y aquellas mujeres anduvieron en sus propios caminos, con avaricia, con codicia, con engaño, con muchas trampas para lograr sus fines, pero al Señor no le agradó, amado hermano. Al Señor no le agradó. También podemos ver el pecado de Acán ahí en la palabra de Dios, cómo escondió aquel manto babilónico y le fue de maldición para él y para su familia. Si has engañado, has mentido para obtener ganancias ilícitas, o aunque fuera tuyo, porque en el caso de Ananías y Zafira, pero has mentido y has engañado a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, y aún hoy lo estás ensuciando, le estás tirando, ten cuidado, porque el juicio de Dios está ahí para tu vida. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Estos son días de retribución, me ha dicho el Señor. Andemos en temor del Señor, cuidando nuestra salvación con temor y temblor, porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén y amén.